Mariana López, integrantes del equipo RILE. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar, El retorno a las escuelas, la experiencia de Uruguay, webinar con Adriana Aristimuño y Guillermo Lemos. Ahora, bueno, esta recepción que estamos disfrutando. Vamos ahora con Mike a hablar un poquito de qué es RILE, después nos van a acompañar Adriana y Guillermo. A continuación nos vamos a dividir en grupos y al final vamos a realizar unas preguntas y al final la foto grupal y el cierre. Las preguntas les vamos a pedir por favor que a medida que vayan trabajando en los grupos, las vayan dejando en el chat. Aquí Claudia Llorente nos va a estar moderando esta parte de las preguntas y bueno, yo acompañándolos en la lectura. Así que, bueno, le cedo la palabra a Mike. No sé si está por ahí. Aquí estoy, sí. Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mike. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes. Y muchas gracias a Mariana López, nuestra anfitriona, y también a Claudia Llorente en Chile, y Ángeles en Londres, y todo el equipo de RILE que está coordinando aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos. Saludos desde Nueva York y la Universidad de Pennsylvania. Es un gran gusto de darle bienvenido a el webinar de RILE, de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional. Estoy acompañado por los 4 universidades coordinadores de este esfuerzo, con mucho orgullo y mucho gusto de hablar, de trabajar con la decana Mariana Gali, de la Universidad Católica de Córdoba, también Marcos Sarasola, decano de la Facultad de Educación en la Universidad Católica de Uruguay, y profesor Pablo Volante de la Católica en Chile. Así que estamos todos aquí para darle bienvenido. Yo vengo de la Facultad de Educación de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia y mandamos muchísimos saludos. Y quería explicar brevemente cuál es el punto de RILE y por qué estamos aquí. Bueno, estamos aquí esta tarde para hablar de la situación y el caso de Uruguay, con muchas gracias de los participantes. Sí. Pero también para hablar, o sea, para por lo menos indicar el propósito de RILE. No sé si Mariana se puede avanzar al próximo. Exacto. Entonces también te queremos dar bienvenida. Ya, ¿eso? Sí. Muchas gracias. Primero a los nuevos miembros, estamos siempre, estamos creciendo como una red y estamos muy felices de tener y representado en el webinar esta noche nuestros 12 nuevos miembros de la RILE, la Universidad de La Sabana y la Universidad de los Andes, ambos de Colombia. Muchísimos saludos y bienvenidos. Y si su institución está interesado en universidad o otro, por favor, escríbenos y estamos felices en tener compañeros en esa organización y colaborando en ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Brevemente, si podemos avanzar en esto. Realmente lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer esta noche, es un intercambio de ideas, etcétera, entre profesionales en el campo de educación preuniversitario. Y realmente con el orgullo y con el reconocimiento que hay mucha sabiduría, competencias, ideas, etcétera, entre nuestra comunidad. Y lo que necesitamos es una infraestructura donde podemos intercambiar eso y aprovechar la sabiduría y experiencia que está en nuestra comunidad de líderes formales e informales en educación. Estamos creando alianzas estratégicas para colaborar en áreas de programación, en áreas de investigación y también foros para discusión de ideas. Queremos realmente fomentar esta reflexión y aprendizaje basado en un gran respeto, ambos para la complejidad del trabajo, pero también en la inteligencia y conocimiento. También en el conocimiento y toda la destreza dentro de la comunidad. Así que para realmente poder apalancar todo este conocimiento y destreza de nosotros y ustedes hacia un mejor futuro para los niños del hemisferio. Con eso estamos muy felices de tener en nuestro segundo webinario esta estación y ahí paso de vuelta a ti, Mariana, creo. Sí.
Le vamos a dar la palabra, gracias May. Le damos la palabra ahora a Marcos, quien nos va a contar un poquito de nuestros invitados. Gracias Mariana, buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Bueno, nuestros dos invitados tienen una coincidencia, entre otras, pero una que quiero resaltar, y es que llevan más de 30 años dedicados a la educación. Eso nos muestra que no es algo circunstancial, que es una pasión que han tenido desde lugares distintos. Adriana, con la que compartimos muchos años en la Universidad Católica, y Guillermo en un centro educativo. Nos parecía importante que hubiera alguien que está al nivel de los diseños de las políticas educativas y que ha gestionado y ha planificado desde una unidad de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay este retorno a clases que hemos ido desarrollando en estos días. Y Guillermo, director de un colegio que ha tenido que liderar esa vuelta con todas las complejidades, respetando el protocolo del Ministerio de Salud Pública y atendiendo a los aspectos más pedagógicos y a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces es un gusto para mí y les agradezco mucho a Adriana, Guillermo, que hayan aceptado compartir con nosotros, con esta red, y para Latinoamérica y Estados Unidos. Creo que no hay nadie más de América del Norte. ¿A México hay también? No sé, no veo. Pero a todos los americanos, entonces, una bienvenida y los dejo con Adriana y con Guillermo. A ver si está Adriana, no sé si... Bueno, muy bien, muy buenas tardes, aquí estoy. ¿Cómo le va, Adriana? Buenas tardes. Muy bien, entre los 300, un gran gusto, sí, un honor y también un desafío compartir en este rato, bueno, nuestra realmente humilde experiencia. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco en concreto a Marcos la invitación, con quien, como bien dijo, tuve el gusto de compartir muchísimos años de trabajo en la universidad, y también con Guillermo compartimos otras instancias formativas en la Universidad Católica. Bueno, hace poco tiempo estoy en una nueva responsabilidad en la educación pública, entonces entiendo que desde ese lugar puede ser interesante compartir cómo hemos ido desarrollando la vuelta a la presencialidad, es decir, cómo vivimos en cierta forma la no presencialidad en la educación y cómo hemos ido en Uruguay pautando ese retorno a las clases presenciales. Un poco como dato de contexto, porque entiendo que los participantes son de diferentes países y no todo el mundo tiene por qué tener presentes algunas cifras, algunas dimensiones de Uruguay. Uruguay es un país pequeño, de 3,5 millones de habitantes, donde en este momento tenemos unos 700.000 estudiantes en total, en todo el sistema educativo. Unos 60.000 docentes se desempeñan en Uruguay, y la escala realmente comparado con el resto de América Latina es bien pequeña. Tenemos unos 2.500 centros educativos repartidos en todo el país, y creo que el contexto, sanitario también es relevante en este punto, porque Uruguay creo que ha podido hacer ese retorno a la presencialidad en gran medida por un buen manejo de lo que ha sido esta emergencia, y declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, y el 14 de marzo cerró sus clases presenciales. Entonces, de manera muy temprana, con apenas 4 casos activos declarados, ya cierra las clases presenciales, también cierra todos los eventos públicos, teatros, cines, centros comerciales masivos, y empieza una aventura, como ha sido en todos los países, sin saber hacia dónde nos encaminábamos, con muchísimo temor y muchísima incertidumbre que no les tengo que relatar. Entonces, simplemente para una puesta al día de lo que es hoy la situación sanitaria, nosotros tenemos en este momento 73 casos activos, nada más. Hemos tenido menos de 1.000 desde marzo hasta aquí. Por ejemplo, ayer se hicieron unos 940 tests y solamente hubo 4 casos activos. Es decir,
Es un contexto que no explica todo, pero explica en gran parte por qué se ha tomado esta decisión de volver a las clases presenciales. Entonces, la vuelta a las clases presenciales se dio en abril, un mes y poco más después de la declaración de la emergencia, y se dio en las escuelas rurales, lo cual creo que no es un tema casual, fue bastante pensado cómo se podía empezar, porque las escuelas rurales, se empezó por las escuelas rurales de menor tamaño, en Uruguay hay unas 1000 escuelas rurales repartidas por todo el país, evidentemente, pero sobre todo se empezó con esas escuelas porque eran las que tenían menores índices de conectividad, es decir, de contacto digital entre los estudiantes y las plataformas educativas. Ustedes probablemente sepan que Uruguay tiene desde hace más de 10 años un plan de educación digital que se llama Plan Ceibal, que implica digamos, una difusión bastante masiva de laptops y PCs, mejor dicho, netbooks, y ahora son tablets. Desde el año 2007 se empezó este plan, y ya ha sido expandido por todo el sistema educativo, inclusive la formación docente. Gracias a eso, entonces, nosotros tenemos una conectividad bastante alta en el sistema educativo, que ahora les cuento cómo cambió durante la pandemia, pero que no garantizaba en cierta forma una cierta conexión, un cierto contacto, a pesar del corte de las clases presenciales. Se empezó por las escuelas rurales, que en un principio tuvieron una respuesta bastante acotada, es decir, en cuanto a porcentajes de asistencia de los niños a las escuelas rurales a partir del 22 de abril, eran básicamente, fluctuaba los primeros días entre un 28-29% de asistencia y un 35-36%, es decir, que era bajo, no llegaba a más de la tercera parte de los estudiantes, y luego fue paulatinamente aumentando. Evidentemente los primeros estudiantes y sus familias con mucho temor, pero se llegó a un protocolo que fue acordado con las autoridades sanitarias y con los sindicatos de la educación para poder volver a esa presencialidad, y luego, en la medida que la pandemia fue bastante controlada durante el mes de mayo, se decidió establecer ciertas fases de reintegro de la educación presencial en 3 sucesivas fechas, 1, 15 y 29 de junio, eligiendo en cada una de esas fases diferentes tipos de educación. Los criterios en general fueron atender primero a los estudiantes que tenían menos contacto con sus docentes, a los estudiantes de contextos más pobres, que coincidían muchas veces una cosa con la otra, que tenían menos contactos digitales por las plataformas del Plan Ceibal, y donde no hubiera muchos casos de COVID-19, es decir, donde, por ejemplo, Montevideo quedó para el final, porque Montevideo fue donde se inició la pandemia y donde hubo siempre la mayor concentración de casos. Entonces, en esas etapas sucesivas, 1, 15 y 29 de junio, se fueron integrando diferentes niveles educativos. Empezó por las escuelas de contexto más desfavorecido y por los finales de ciclo, por los sextos años en primaria y por los sextos años en enseñanza media superior, que es donde termina la educación obligatoria en Uruguay, evidentemente por una preocupación de que esos estudiantes el año que viene no pueden, digamos, recuperar como pueden recuperar otros estudiantes que permanecen en el sistema, y se empezó también por algunos estudiantes que habían sido identificados como con mayores rezagos y problemas. En algunos centros se priorizó a estos estudiantes en pequeños grupos y se los atendió antes que volvieran los demás. El protocolo de reintegro básicamente establece fuertes medidas sanitarias, es decir, se hace un interrogatorio, un cuestionario a los niños, a la familia, antes de entrar muy rápido, hay obligación de usar tapabocas excepto en educación inicial, se espera a los estudiantes con una alfombra sanitaria, es decir, con desinfección de su calzado, hay alcohol en gel en la entrada de todos los centros educativos, y sobre todo se hace muchísimo énfasis en el distanciamiento físico, es decir, se establece un mínimo de distancia física entre los estudiantes de 1,5 metros, y se insiste mucho en que los turnos, en que la presencia diaria de los estudiantes en el centro educativo no puede pasar de 4 horas, es decir, todos los centros educativos, aunque tuvieran tiempo extendido, tiempo completo, públicos o privados, tienen que adaptarse a esa premisa. Entonces también en los centros donde la plata física lo permite, también los estudiantes ingresan por diferentes lugares para evitar aglomeraciones y otras medidas, pero básicamente son las que acabo de mencionar.
Bueno, los porcentajes de retorno en esta última parte, en junio, fueron bastante más elevados que los porcentajes de retorno de las escuelas rurales. Las escuelas, por ejemplo, de contextos más pobres, tuvimos ya la primera semana de retorno entre 60 y 70% de estudiantes asistiendo, es decir, de los que tenían que asistir, porque se hacen turnos, no vienen todos los días, sino que se parten los grupos al medio, es decir, hay toda digamos, una logística de organización bastante exigente para los equipos de gestión de los centros educativos. Y además, en la educación media los porcentajes fueron todavía más elevados, sobre todo los sextos años. Ahí se marca, se ve, se puede evidenciar una preocupación importante de los estudiantes por culminar los ciclos, sobre todo sexto de media, que es el último año de educación obligatoria. Los porcentajes en muchos centros fueron del 90 y del 100% de asistencia en la primera semana. No así en los niveles de edades más bajas, ¿no? A ver, si tuviera que señalar o resumir muy sintéticamente cuáles fueron los principales aprendizajes de toda esta etapa anterior, a ver, yo diría que en primer lugar una muy buena preocupación, muy alta preocupación de los docentes, de los equipos de gestión, de los directivos, por mantener el vínculo educativo, es decir, porque los estudiantes se mantengan vinculados todo el tiempo con sus educadores. También un cierto agobio en las familias, por todo el de dispositivos y demás, por el tema de las conexiones, y a veces no buenos planes de conexión como exigían las prestaciones educativas, pero sobre todo mucha preocupación por el vínculo. En segundo lugar, mucha creatividad de parte de los docentes para desarrollar esa tarea educativa, es decir, para mantener el vínculo, pero también para llegar con propuestas pertinentes. En muchos casos las plataformas no eran utilizadas, eso otra vez coincidía con contextos más pobres, donde la conexión es más frágil y más débil, y donde digamos, el apoyo económico de la familia no era suficiente para conectarse todas las veces. Entonces ahí hubo mucha creatividad de parte de los docentes y de los equipos de gestión para lograr esa conexión y que llegara la propuesta educativa en tiempo y forma. Hubo uso de WhatsApp, hubo reparto de fotocopias desde algunos centros porque se mantuvo el sistema del servicio de alimentación en toda la primaria pública. Inclusive algunos maestros en zonas rurales, en zonas alejadas, asistían y dejaban tareas en los buzones y en las puertas de las casas de sus alumnos. O sea, se vieron esfuerzos realmente muy, muy loables y muy fuertes en muchos casos a lo largo de todo el país. También como aprendizaje, nosotros tenemos que destacar digamos, el gran empuje que sufrió el Plan Ceibal en su uso. Nosotros tenemos ese Plan Ceibal desde hace muchos años, pero como fue un plan que se desarrolló en paralelo al sistema educativo, es un plan que se utiliza de manera parcial por el sistema educativo, hasta este año. Hubo un incremento exponencial de los contactos entre los estudiantes y las plataformas, que pasó de ser de unos pocos más de 100.000 estudiantes a hoy casi 600.000 contactos. Es decir, que hubo un incremento exponencial de esos contactos, y eso también nos hace pensar que esta nueva presencialidad y todo lo que viene hacia adelante, la nueva normalidad, como se le llama, va a tener mucho más integrada la propuesta digital en la educación de lo que lo tenía en el pasado. Y también, por último, y creo que un tema muy importante para esta red, que se concentra en los temas de liderazgo y de gestión, el tema de el Uruguay, que es un país con un sistema educativo bastante centralizado, sobre todo en la educación pública, se dejó librado a lo que cada centro educativo podía organizar para ese retorno a la presencialidad. Eso dio lugar a muchísima creatividad y mucho espacio para la autonomía. Es decir, los directivos, los equipos de gestión estuvieron muy demandados, estuvieron realmente muy agobiados con organizar toda esta presencialidad nueva, sobre todo en la educación media, que tiene un currículo con varias asignaturas, que hay que organizar y coordinar muchos horarios, donde hubo que apelar a mucha creatividad, no sé en los demás países de América Latina, pero en Uruguay el armado del horario en educación media es todo un tema logístico, de ingeniería de horarios muy sofisticado, que hubo como que volver a hacerlo de cero, atendiendo todas las condiciones sanitarias, de distancia física, de permanencia y demás, y eso fue rehecho otra vez
en mayo para volver en junio a clase. Entonces, ahí hubo como un empoderamiento muy fuerte de los equipos de gestión, en privado y en público, pero sobre todo en público porque justamente el diferencial con los privados es que el sistema público no tiene marcados muy altos niveles de autonomía a nivel de los centros. Entonces, las decisiones se toman a nivel central, los centros implementan muchas decisiones que no toman, pero en este caso hubo ese cambio, y fue un cambio realmente muy saludable y muy agradecido por los centros, todo el tiempo durante el retorno a la nueva presencialidad. Bueno, entonces, repasando un poco lo que yo quería compartir con ustedes, creo que eso era lo sustantivo. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación y por el compromiso con la tarea que, bueno, nos une a todos hoy. Marcos. Bueno, dar lugar a Guillermo, ¿no? Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con Adriana, que ha sido docente mía, junto con Marcos, así que muchas gracias a Marcos por la invitación, a Rile por esto. Me encantó el ingreso, esto de tanta gente, de tantos lugares, y esa ansiedad por comunicarse y dialogar, ¿no? Una etapa que nosotros hemos también vivido, y bueno, la idea es compartirles en estos 15 minutos, creo que tenemos mucho para compartir, Adriana contó mucho ahí, y necesitaríamos más tiempo, pero vamos a tratar de resumirles para que ustedes puedan, humildemente, el aporte que hagamos, como esto de irnos preparando al regreso. Para nosotros, los pongo un poco en contexto, ¿no? Nosotros somos un colegio sí, privado, que tiene unos 500 alumnos, unos 105 docentes y colaboradores, solo de secundaria, ¿no? De primero a sexto, son chicos de 12 a 18 años. Nosotros tenemos 3 grupos, 3 por clase, 3 por nivel, hay 3 grupos en cada nivel, 3 en primero, 3 en segundo. Y nosotros estamos en un proceso de innovación pedagógica desde el año 2016. Yo estoy en el colegio desde 2015, en la dirección general, y el colegio ya venía haciendo un proceso. Y les cuento por qué es importante esto, que nos ha ayudado, creo, a nosotros, a trabajar en esto, en el ABP, en el aprendizaje cooperativo, en metodologías activas. Nos ha traído la posibilidad de mucho trabajo en equipo, ¿no? De mucho trabajo colaborativo, a todo nivel, ¿no? A nivel de los docentes, a nivel de los alumnos, y creo que eso nos ayudó a acostumbrarnos al cambio, que fue una de las cosas que nos trajo esta pandemia, ¿no? A acostumbrarnos a repensar. Como decía Adriana, hubo que pensar 3 veces el horario, ¿no? Hubo que pensar el horario para el comienzo de cursos normal, hubo que pensar un horario para el trabajo en Zoom, porque no era lo mismo, y hubo que repensar ahora un horario para esta vuelta a tener las clases. La próxima, si puedes, María. Sí. Ahí nosotros estuvimos tomando para todo este tipo de decisiones 3 criterios que nos parecieron que eran importantes, ¿no? Uno, el cuidado sanitario y cumplir con todos los protocolos, que ya los mencionó Adriana, pero después podremos enfatizar en ellos. Otro es la continuidad pedagógica de los alumnos, ¿no? Y cómo acompañar a los docentes y cómo estar atentos a lo que los alumnos precisaban. Y el otro es el acompañamiento de la cura personal, ¿no? Nosotros somos un colegio jesuita, que es muy importante el acompañar el proceso que va haciendo el alumno. Y para nosotros eso era también importantísimo. Quiero destacar que como decía Adriana, hemos tenido como eso, ¿no? Esa confianza y ese apoyo de las autoridades a los equipos directivos en poder replanificar. Hemos tenido también tiempo. Hemos estado un mes, desde que se nos anunció que volvíamos prácticamente, a poder sentarnos a pensar. Hemos podido dedicarnos a planificar, y bueno, cada institución, según su contexto, según su realidad, que son muy distintas, pudo ir ordenándose y según las necesidades. Pasamos a la próxima. Nosotros, entre ellas, sobre todo para la continuidad pedagógica que nos preocupaba, porque el cuidado sanitario era muy claro en los lineamientos, que veníamos
lo primero que hicimos fue encuestas a las familias, ¿no? Ahí nos preguntamos, porque es verdad, como todos hemos pasado por muchos miedos, por muchas inseguridades en esto, y bueno, Uruguay se encontraba ahora en una situación donde el virus, gracias a Dios, o también al aporte que ha hecho la ciencia y el sistema nuestro de salud, creo que ha aportado mucho también, se ha logrado como encapsular y estaba circulando un nivel muy bajo. Entonces, eso va aliviando también a todos a cómo volver, ¿no? Y bueno, pero nos cuestionamos, ¿cómo volverán? ¿Cuántos volverán? ¿Volverán, como decía Adriana, un 40%, como estaba pasando en las escuelas rurales? ¿Volverán más? Cuando hicimos una encuesta a las familias, les fuimos preguntando, y bueno, y nos dio como un alto índice de que iban a enviar a sus chicos. Pasar la otra nomás, si podés. Eso nos ayudaba muchísimo. También les preguntamos a las familias, ¿no?, cómo se sentían, qué tan conformes estaban con la propuesta. Entonces también fue alto el porcentaje de respuestas y de participación. Pasando más a la otra. Y la otra encuesta le preguntábamos si estaban, si les había aportado el boletín que habíamos enviado a sus hijos, ¿no? Porque en el primer momento nosotros pudimos seguir acompañando los conocimientos, el aprendizaje de los chicos, y pudimos ahí también, que fueron orientaciones del Codicen, esto de estar atentos a una evaluación formativa, ¿no? No es tanto a ver el error o a ver qué nota se le pone, sino qué vínculo nos generamos con los chicos. Ahí los lineamientos fueron muy buenos y eso también aportó mucho. Entonces, estamos con un buen clima y un buen relacionamiento con las familias y un buen diálogo permanente. También consultamos a los estudiantes, que están en la próxima, porque nos parecía importante saber cómo estaban ellos ahí esas semanas antes de volver, ¿no? Y bueno, y ahí salen algunas cosas interesantes, ¿no? Había mucho desgano, mucho aburrimiento, mucha ansiedad, algunos miedos. Entonces, nos parecía importante también saber cómo estaban volviendo ellos para preparar esos apoyos que teníamos que dar y para poder seguirlos acompañando en esto del vínculo. En la próxima le preguntamos también qué cosas extrañaban del colegio, y lo que más sale es ahí el encuentro con los amigos, ¿no? También sale alto en las clases, el clima de convivencia del colegio, los movimientos que son actividades que nosotros tenemos pastorales y de servicio, pero sobre todo salía eso, el encuentro con los amigos. Y ahí nosotros lo que hicimos, luego de tener estas informaciones, es también empezar a consultar al equipo de docentes y a los que están más día a día con los chicos, que es el equipo de tutores. Entonces, bueno, ahí lo que fuimos tratando de hacer en estos encuentros era, bueno, con estos datos que tenemos y con la realidad, bueno, ¿cómo soñamos el volver, ¿no? ¿Qué modalidades? Teniendo en cuenta que había que repensar los espacios, que había que repensar los objetivos de la planificación, y bueno, y ahí fueron surgiendo muchas lluvias de ideas y de encuentros para ir a lo que estamos hoy. También los consultamos, ¿no?, por la salud de ellos, ¿no? Y también, claro, los profesores que no pueden asistir porque hay que cuidarlos, ¿no? Aquellos que tienen más de 65 años o 60 años, los que están embarazados, los que tengan algunas enfermedades específicas. También nos iba a dar, bueno, con cuántos contamos, con cuántos no contamos, y bueno, los encuentros con cada equipo, luego para comunicar, ¿no?, esta vuelta y cómo iba a ser y cuáles eran los criterios. La comunicación es fundamental. Nosotros hemos tratado de tener mucha comunicación a lo largo de todo este tiempo anterior también con las familias, dándole consejos, hablando mucho de esto es complicado estar mucho tiempo encerrado y a veces surgen dificultades en los vínculos. Entonces, bueno, hubo como mucho trabajo desde psicología, de pastoral para eso. El otro eje, que era el de la continuidad pedagógica, bueno, al final nosotros resolvimos que ellos trabajamos una modalidad mixta, ¿no?, virtual y presencial de toda la generación, ¿no? Y capaz que la anterior, porque si no sé si la habían visto, si podés, y ponderar ahí las disciplinas. Nosotros en el trabajo de los primeros años, en esto que trabajamos colaborativamente, logramos que
dividirnos como por áreas. Entonces, tenemos equipos de docentes que trabajan, aunque son de distintas asignaturas, en una modalidad donde ellos planifican juntos, donde ellos trabajan juntos y le proponen a la generación juntos. Y eso nos ayuda mucho. Y después tenemos un bachillerato donde es más por asignaturas específicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue optar. La presencialidad va a ser para aquellas asignaturas específicas de cada bachillerato, ¿no? Nos parecía importante ese encuentro con el docente y poder venir. Y también nos parecía importante la educación física y que inglés estuviera un tiempo presencial, aunque inglés fue lo más fácil de llevar al Zoom, pero nos parecía importante que esto del movimiento en adolescentes pudiera existir, entonces también le dimos prioridad. ¿Qué quiere decir? Que hubo que optar. En estas 4 horas, nosotros tenemos una carga horaria más larga, pero bueno, hubo que optar en estas 4 horas. Ahora sí podemos pasar a la otra. Que lo que también estamos en este momento tratando de evaluar cuáles fueron los aprendizajes logrados, ¿no? Entonces, bueno, va a haber, luego sobre todo en la segunda semana de reintegrarse, evaluaciones diagnósticas, no pruebas, no exámenes, no parciales, ¿no? Sino cómo están los chicos, qué aprendizajes hemos logrado, para, de nuevo, desde la evaluación formativa, poder acompañar el proceso, y ahí nos permitió hacer un boletín nuevo y una capacitación. Creo que hemos aprendido también muchas cosas buenas, que sería lindo contárselas en otro momento, pero bueno, una fue esto, ¿no? Lograr un boletín diferente y un acompañamiento desde la formación, de la evaluación formativa también diferente. Hubo que seleccionar contenidos, hay que seleccionar contenidos, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros teníamos unas metas de aprendizaje, hay que reverlas, y con estas pruebas diagnósticas repensar el segundo semestre y sobre todo repensar el año que viene, y que queden registradas para que el profesor que el año que viene tome a los chicos sepa qué se trabajó este año y qué logros hemos tenido en los aprendizajes, o cuáles no, y cuáles hay que reforzar. En sexto se está trabajando muy fuerte porque sí, ahí estamos viendo a qué universidades, según las opciones que ellos iban tomando, y bueno, qué contenidos tenemos que reforzar, pero sí hay que seleccionar. Y en cuanto al acompañamiento, en esto de cómo se sienten los chicos, bueno, priorizar, ¿no? Se priorizó, como decía Adriana también, los primeros 2 semanas, el reingreso de sexto año, el último año, los que van a egresar del colegio, y se priorizó en aquellos chicos que veíamos que les había costado mucho el proceso de esto, el vínculo, que no se habían podido conectar, o que veíamos algunas, y bueno, se pensaron un montón de talleres y apoyos que ellos pudieran venir, sobre todo en las tardes, y donde pudieran encontrar el proceso del vínculo con el colegio. Estos apoyos no eran todos académicos, hubo de todo, ¿no? Porque en esa encuesta nos surgía que había problemas emocionales, que había problemas de sentimientos, ¿no? De cómo se sentían, y bueno, el equipo de psicología preparó unos apoyos para algunos chicos, hubo otros apoyos que tenían que ver más con actividades que a ellos les gusta hacer, y bueno, se fueron preparando también, y obviamente que hubo apoyos de asignaturas, de materias que ellos precisaban. Nos parecía muy importante hacer jornadas de bienvenida. En los primeros días había mucha ansiedad, era como volver a empezar el año, bueno, cómo compartir con ellos que estábamos deseosos nosotros también de recibirlos, que el colegio era su casa, entonces no era llegar y meterlos en un régimen, ¿no? Con esto de la distancia, del tapaboca, sino bueno, generamos unas instancias tratando de cuidar los protocolos de sanidad, donde ellos se sintieran bienvenidos. Sé que la primera hora, y creo que pasó en todo el país, fue de recibirlos, de sentirse, y ahí hubo mucha creatividad y mucho compromiso de todos los docentes del país, sin duda. Y bueno, y fortalecer esto, las rutinas y las autonomías de los alumnos. Nos parecía importante no descuariginar, como se dice acá, no sé, como no despedazar lo que ellos, sino tratar de mantenerle algunos horarios similares, algunas rutinas para que ellos puedan seguir este vínculo. Y bueno, la siguiente nos habla de la comunicación con la familia y con los actores del colegio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros usamos el correo electrónico, que se le arroba San Ignacio, que todos los alumnos tienen, y fue altísima la comunicación permanente que hemos ido teniendo con ellos. Primero
de una forma sincrónica, con una plataforma que por suerte también la veníamos utilizando, entonces fue como muy fácil acceder enseguida, y luego a través del Zoom, con un vínculo ya distinto, porque nos veíamos la cara. Últimamente se estaba desgastando, sobre todo en los más grandes, esto del Zoom, llegó un momento que cansaba, y bueno, hubo que ser creativos ahí en cómo pensar y las propuestas. Teníamos esta comunicación permanente, ¿no?, de psicología y pastoral del colegio, con comunicación con las familias, tratando de apoyar y de dar orientaciones concretas. Nuestros tutores también han tenido, el colegio como que por suerte siguió funcionando, pudimos hacer entrevistas, pudimos hacer diálogos, mucha cosa con los chicos y con las familias que lo precisaban a través de las redes, de las plataformas, perdón. Y difundir, ¿no?, mucho los protocolos, educar mucho a través de las redes, con todo, y sobre todo discernir bien qué se iba a comunicar. No es fácil comunicar en este tiempo donde estamos todos muy sensibles y lo vivimos todos desde muy lejos. Entonces hay que pensar muy bien cada comunicación que se hace y recibirlo. Luego ahí tenía un par de horarios para compartirles en las dos anteriores, como ejemplos, que se los podemos dejar. ¿Cómo fue, no? Nosotros, ahí tienen, lo que está en color es lo hoy presencial, y lo que está blanco es lo que es hoy virtual, todavía por Zoom, ¿sí? Son 4 horas por día que pueden estar solo en el colegio los chicos, y en el área social, como yo les decía, nosotros trabajamos en esto por áreas, está la historia, está el idioma español, y está geografía. Los 3 profesores planifican juntos y trabajan juntos y tienen coordinación para eso. Y este es un ejemplo de bachillerato, ¿no?, donde el profesor ya es más maleta. Bueno, hubo que hacer el horario respetándolo, obviamente lo que ellos ya nos habían dado, y también lo que está en azul es lo presencial, y lo que está en gris es lo que todavía siguen haciendo virtual. Bueno, por ahí, tal vez después en las preguntas, podemos seguir compartiendo. Habría muchas cosas para contarles, pero bueno, es darles confianza, es posibilidad, es verdad que se tienen que dar las condiciones sanitarias, ir haciendo un equilibrio de cada cosa, y bueno, solo decirles que con los adolescentes lo que más cuesta es la distancia física, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el uso de tapabocas, la limpieza de manos, hay que cuidarla mucho, porque realmente cuesta, por más que nosotros están yendo al colegio, de las generaciones, solamente la mitad del colegio asiste. Dividimos el colegio como en espacios, ¿tá? Entonces, bueno, donde antes estaba un primero y un segundo, o sea, había 6 grupos, hoy hay 3. Entonces, todos espacios de ellos, y por eso van alternándose los chicos, pero bueno, lo más difícil en el adolescente y en el niño es esto, había mucha necesidad de encuentro. Así como hoy ustedes tenían mucha necesidad de saludarse, de hablar, de encontrarse, los chicos necesitaban, y creo que también era sano que volviéramos y que nos encontráramos. Guillermo. Capaz que me pasé de tiempo, pero perdón. No, está bien. Muchísimas gracias. Igual supongo que quedan muchas preguntas en el tintero, vamos a decir mejor en el teclado. Así que bueno, vayan aprovechando el chat para ir dejando las consultas. Y mientras, les voy a comentar que con el equipo de RILE hemos pensado en una actividad grupal. Ahora lo que vamos a hacer es, tomen nota por favor de esta pregunta, ¿sí? Mientras yo voy a ir armando los grupos de trabajo, van a ser grupos de aproximadamente 10 personas. Una vez que se armen y se conformen los grupos, decidan quién va a tomar nota de la conclusión a la que se llegue, para que luego la tecleen en el chat, la compartan en el chat con nosotros. Así que bueno, Guillermo, muchísimas gracias a usted también por la participación, la colaboración y el tiempo, y bueno, y el compromiso con todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ya ha finalizado el tiempo, así que quedan 30 segundos, ya se vuelven a reintegrar los integrantes de los grupos. Claudia, no sé si estás por allí. Acá estoy. Sí, ahí estás. Bienvenida. Una de nuestras integrantes también del equipo, Claudia Llorente, va a trabajar ahora junto con
con nuestros invitados respecto de las preguntas que se han ido suscitando. Les dejo la palabra. Bueno, nosotros recogimos algunas de las preguntas que ustedes mandaron antes en el formulario, y también algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat. La verdad es que agrupé algunos temas que fueron bastante recurrentes, así que para que tanto Mariana como... nuestros dos invitados nos puedan ayudar a responder cualquiera de los dos temas. No hay preguntas dirigidas para ninguno de los dos, la verdad. Adriana, Guillermo, si quieren sumarse a debatir un poquito de esto. Sí. ¿Cómo no? Bueno, tomo la primera por comenzar y luego, no sé, Guillermo, como quieras, vamos intercalando. Okay. Una cosa que hicimos aquí a nivel de la educación pública toda fue lanzar un operativo de monitoreo y de evaluación del retorno a la presencialidad desde la dirección de la Dirección de la Educación Pública. Y bueno, instalamos una encuesta a docentes, a todos los docentes del sistema público, una encuesta a estudiantes que estamos por lanzar, y luego todo un operativo de evaluación de aprendizajes, pero con una evaluación formativa en línea, que se está aplicando en media y se va a aplicar en primaria. Y bueno, las primeras cosas que estamos recogiendo de la encuesta a los docentes es que nos preocupaba mucho el tema curricular, no tanto específicamente la autonomía curricular, porque en Uruguay hay poca autonomía curricular, pero sí nos preocupaba la cobertura curricular, es decir, cuál es el grado de cobertura o de cumplimiento de los objetivos curriculares que tenían durante la pandemia, y luego la otra pregunta, si han podido o han debido reformular su planificación curricular. Y las respuestas a estas preguntas son muy interesantes porque la inmensa mayoría de los docentes nos han dicho que durante la etapa no presencial no pudieron cumplir con sus objetivos curriculares y que tuvieron que reformular los objetivos curriculares, y que además están pudiendo cumplirlos parcialmente, lo cual es bastante importante como resultado, justamente para encarar la parte de relativa presencialidad, porque es una presencialidad relativa, porque plantea nuevas dificultades. Yo sé que la no presencialidad plantea muchos problemas, pero créanme que lo que sigue después es bastante complejo de manejar también. Bueno, pero eso en cuanto a lo curricular, que me parecía interesante, sobre todo tomar algunos resultados de la encuesta de los docentes, que ya tenemos cerca de 12.000 respuestas procesadas, y bueno, y ahí los resultados son bastante significativos. Sí, nosotros, como más concreto, como un ejemplo, también las asignaturas que se priorizaron, como les contaba hoy en bachillerato, son las específicas, ¿no? Son aquellas que nos parecía que tienen un impacto importante en la continuidad de los chicos. Entonces, bueno, fueron las que... Y de primero a cuarto nosotros tenemos 3 áreas, un área social, un área científica y un área artística, y bueno, priorizamos que por lo menos una vez, ellos vienen 3 veces por semana, cada una tenga un día presencial y luego tiene el tiempo virtual. En el tiempo virtual lo que hacemos es que el docente avance, como intentamos que sea más lo teórico, y en el tiempo presencial ellos logren sacarse dudas, prácticas y otro tipo de trabajo. Y con las calificaciones, que es la segunda, tal vez también contarles que ahí hubo como lineamientos claros, ¿no? En esto de no ir a la nota, sino priorizar el vínculo y esto de la retroalimentación formativa, ¿no? De cómo ir motivando a la continuidad de los chicos en el aprendizaje y cómo los profesores pueden retroalimentar en cada situación. Creo que es una linda invitación que se nos hizo de las autoridades y que nos aporta mucho a todas las instituciones y a la educación, ¿no? Sacar aquello de ir a la nota. Yo quiero aportar un poco. Yo trabajo como jefa UTP, o Unidad Técnica Pedagógica, un colegio en Chile municipal, 4.200 estudiantes, 290 profesores,
Y bueno, acá en Chile sí se hizo una priorización curricular que viene de lineamiento del Ministerio de Educación. Y se llama priorización porque los profesores están acostumbrados a la cobertura curricular. Entonces, sobre la cobertura hubo lineamientos desde el Ministerio para esta priorización curricular, en donde se seleccionaron algunos objetivos de aprendizaje de todas las asignaturas, y obviamente se les dio distintos tipos de carácter, algo que era totalmente prioritario, o sea, si es que ese objetivo no se cumple, no voy a poder anclarlo con otro que es relativamente significativo, y al final él como que ya no es tan importante, ¿me entiendes o no? Y se trabajó sobre eso con cada asignatura, dejando un registro, y esto sería también para el 2022. Sí, porque la verdad es que nosotros acá también en Chile tuvimos el estallido social, entonces las escuelas acá en Chile, hay 7 meses del año pasado también que fueron totalmente perdidos. Entonces no solo... ¿Evaluaron sumativamente, Mónica? ¿Evaluaron sumativamente o formativamente? No, nosotros, mira, a nivel ministerial, la DEM, en el fondo, que es la Dirección de Educación Municipal de nosotros, no nos ha dado los lineamientos para ninguna evaluación cuantitativa. Por lo tanto, todo es formativo. ¿Sí? Y ahí tenemos también una gran dificultad, porque acá en Chile, yo no sé cómo lo hacen en Uruguay, ellos dan la famosa prueba de transición que nos toca este año, y claro, hay que cerrarles, entonces estamos viendo la posibilidad de volver a los históricos para no bajarles su NEM, y juntar estas estrategias, porque además, ustedes me entenderán que del cuarto A al cuarto O es... ¿Cómo lo manejamos, me entienden o no? Para poder cerrar un ciclo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, trabajar la priorización curricular y cambiar un poco el concepto de la cobertura. Y por otro lado, el ministerio nos dice, que yo lo veo súper difícil como meta, y yo no sé si al resto de las chilenas que están acá, que de esta priorización curricular tenemos que tener un 100% de los objetivos de aprendizaje, lo cual es súper complejo. Porque está bien, está la destreza o la habilidad, y del medio es el contenido, pero no todos tienen acceso. Entonces tampoco es una meta alcanzable, no sé si me entienden. O sea, asegurar que el 100%, el, no sé, 50% de los niños que están asistiendo de manera asincrónica, efectivamente cumplan, es súper complejo para nosotros. Es súper complejo. Es lo que Gracias, yo puedo profe. decir. Muchas gracias. Cedo la palabra. Sí, está bien. Muchas gracias, Manuela. ¿Puedo? A ver, unas palabritas más, así ya le damos pie al cierre a Guillermo y a Adriana. Sí, Rupertina. Ya. Aportar solamente lo que estaban hablando nuestras colegas de Chile. Yo de Chile, directora de un establecimiento en Los Ángeles, la comuna de Los Ángeles. Sobre eso decir de que si bien el ministerio nos ha dado ahora, muy tarde, porque en principio en Chile cada escuela partió con sus propias estrategias buscando cómo atender a sus comunidades escolares. El ministerio de a poco se fue empoderando y asumiendo lineamientos que nos fue orientando, y en esos lineamientos está la priorización curricular. Y luego también la evaluación, porque el ministerio hasta hoy día nos dice a nosotros que la evaluación es solo de carácter formativo. Entonces quería colaborar con eso porque también el ministerio nos pone como primer enfoque que estamos abordando lo socioemocional. Entonces, en mi caso particular, yo dirijo una escuela municipal con un alto porcentaje de vulnerabilidad, siendo una escuela urbana. Entonces, nosotros hoy día nuestro enfoque, si bien vamos abordando la priorización, que ha sido un muy buen aporte, porque sí nos ha apoyado en dónde colocar el foco en lo curricular, pero sí coincido con la colega cuando nos hablan del 100% de este logro de objetivos priorizados. Pero también es cierto que el ministerio nos coloca para esto 2 años. Se entiende que los cursos que son terminales se complejiza más porque esos niños no van a continuar con nosotros. Entonces ahí hay una complejidad que también tenemos que buscar cómo abordarla. Entonces sí tenemos una claridad, y yo en lo particular me quedo con que la prioridad hoy día, sobre todo en las escuelas con mayor vulnerabilidad y con donde estamos más expuestas, por ejemplo en mi comuna hoy día en Chile, es una de las comunas que está
a la alza en el nivel de contagio. Entonces, claramente nosotros vemos que nuestros apoderados, escuchaba en otros foros de que muchos quieren volver a la escuela, nosotros, nuestros papás, nuestra familia nos dicen no a la escuela, no volver a la escuela presencial, no lo visualizan, ¿ya? Entonces, estamos cada vez buscando más estrategias de cómo llegar a todos, pero a través de esta escuela remota. Ok. Muchísimas gracias, Rupertina. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano siempre, tanto en la presencialidad como en la virtualidad también. Roberto ahí nos ha pedido la palabra, le voy a pedir disculpas y le voy a pedir a Adriana y a Guillermo si nos quieren hacer en 2 oraciones, en 2 frases, un cierre de esta exposición que han realizado. Y bueno, comentarles que esto va a estar en video y en breve, cuando ya lo tengamos editado, se los vamos a compartir a sus mails. Así que bueno, por favor, el mail de Red Rile, si lo pueden poner como correo, que no vaya el correo no deseado, así pueden recibir todas las notificaciones. Guillermo, Adriana, no sé si están por ahí. Bueno, yo simplemente, aparte de agradecerles este intercambio, decirles que también van a surgir oportunidades en esto, ¿no? Somos profesionales de la educación, ustedes son todos profesionales de educación, y como profesionales nos tenemos que manejar y tenemos que ser creativos. Creo que esto nos lanzó a algo, y tenemos que aprender a confiar, ¿no? A los directivos, así como por suerte nuestras autoridades han confiado en los equipos, creo que nosotros tenemos que confiar en nuestros equipos y el docente confiar en los alumnos, en las familias. Entonces creo que estamos pensando no en lo concreto, sino en esto, como decimos, a 2 años, a ciclos, tratar de que no se nos pierda ninguno de los chicos, especialmente los que menos posibilidades tienen. Hay que estar muy atentos al vínculo, a que siga ese deseo de aprender a aprender, que creo que es lo más importante. Entonces creo que si somos profesionales, si somos creativos, si nos dedicamos el tiempo a prepararnos, y a estar atentos al contexto, ¿no? Estamos todos pasando un momento difícil, nuevo, de mucha incertidumbre, pero generar equipos, generar redes, no esperar que todo venga de arriba, y nada, motivarlos a que se puede, y que hay mucha formación en América Latina para poder lograr cosas. Así que nada, desde ahí agradecerles mucho la invitación, y estamos a la orden, cualquier cosa, de la página web está el contacto, nos pueden hacer consultas, podemos compartir todo lo que estamos haciendo como ejemplo y de nuestro humilde lugar. Muchísimas gracias, Guillermo. No sé si Adriana estará todavía por ahí conectada. La verdad que la conectividad, mucha gente está silenciada, Adriana. Estoy ¿Sí? acá. Acá. Bueno, suscribo y apoyo todo lo que dijo Guillermo, realmente el cierre que él hizo es excelente, lo comparto, y terminaría con la frase de que nos viene muy bien esto, a pesar de todas las dificultades, para capitalizar los aprendizajes, ¿no? Justamente estamos en la educación y tratemos de capitalizar todo lo que aprendimos en esta etapa, y confiando justamente hacia adelante, capitalizando y aprovechando todo lo que aprendimos, que es mucho, muchísimo, porque realmente creo que lo que viene nunca va a ser igual a lo que dejamos atrás. Y también muy agradecida por la invitación. También aprendí muchísimo hoy. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, antes de despedirnos del todo, voy a dejar de compartir pantalla un minutito. Acá le voy a dar pie a mis compañeros para que hagan las fotos del caso. Y mientras le voy a dar, le voy a agradecer a Marcos, Paulo, Mariana y Mike, que son los referentes generales de la red. No sé si Marcos quisiera saludar, Paulo, Mariana, un saludo para que la gente que no los conoce los pueda identificar también. Marcos. Bueno, yo ya me presenté, ya hablé, no le quiero quitar más tiempo. Agradezco especialmente a los invitados por haber accedido y a todos ustedes por seguir estando ahí, y le paso la palabra a mis colegas. Buenas noches. Gracias, Marcos. Mariana. Así, Paulo.
Ahí estoy. Ahí está. El micrófono apagado, disculpas. Buenas noches, un placer de estar acá, de compartir, de seguir aprendiendo y de seguir pensando en estas nuevas oportunidades, en el desafío de seguir educando. Así que un placer, gracias. ¿Paulo? Sí, bueno, agradecer al equipo organizador de RILE y saludar a Hernando Bayona, a Javier Bermúdez de la Universidad de La Sabana, a Hernando Bayona de la Universidad de los Andes, a Carmen Tulia también de la Universidad San Buenaventura de Medellín, muy contento, y a nuestra amiga Erika ahí que está en el norte de Chile, especialmente, escuelas que queremos mucho. Un abrazo. Bueno, y gracias Paulo, y antes de finalizar, un agradecimiento también al equipo chiquito que hay detrás de todo esto, Ángeles, Claudio, Fran, Iván, y bueno, y quién les habla. Y para culminar con esto, le doy la palabra a Mike, para que ya del cierre del evento, nos comente algo, y bueno, se despide. Bueno, sin comentarios, solamente agradecimiento. O sea, yo aprendí harto en el grupo chico y también de nuestros invitados. Y muchísimas gracias. Realmente, a pesar de toda la incertidumbre, lo cierto es que si estamos en un intercambio así, con tanto talento y experiencia, vamos a salir adelante a una nueva actualidad, una cosa mejor quizá, nuestra nueva cotidianidad. Así que muchísimas gracias por la asistencia y al próximo. Al próximo. Saludos a todos. Saludos y gracias. Gracias.